Zaha Hadid está considerada como una arquitecta pionera y visionaria de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, una de las figuras más importantes de la arquitectura de ese periodo, cuya contribución ha marcado un antes y un después en los terrenos del diseño y la innovación tecnológica. Fue la primera mujer en recibir el premio Pritzker de arquitectura y también recibió la Royal Gold Medal de arquitectura, otorgada anualmente por el Instituto Británico Real de Arquitectos en representación del monarca británico, en reconocimiento de la contribución sustancial a la arquitectura internacional. Nació en Bagdad, Irak, el 31 de octubre de 1950 y murió el 31 de marzo del 2016. Zaha recibió la educación primaria en una escuela regentada por monjas católicas francesas y continuó parte de su educación secundaria en Suiza y Gran Bretaña. Regresó a Oriente Medio para estudiar matemáticas en la Universidad Americana de Beirut, en el Líbano, entre 1968 y 1971. Luego de obtener su título, emigró a Londres en 1972 para estudiar en la Architectural Association, la escuela independiente de arquitectura más antigua en el Reino Unido y una de las más prestigiosas del mundo, por emplear una pedagogía no convencional, formando a los diseñadores más innovadores de la profesión arquitectónica. La primera etapa es la que se conoce hoy en día como la de arquitectura suprematista, que cubre periodos desde 1978 hasta 1987. Luego viene una segunda etapa que son los inicios de la arquitectura deconstructivista, desde 1988 hasta 1999. La tercera etapa, entramos en el siglo XXI, es la arquitectura deconstructivista plena, que va desde el año 2000 hasta el 2008. Y la cuarta y última etapa es la del parametricismo arquitectónico, del 2009 al 2016. Vamos a ver cada una de ellas. Primera etapa, arquitectura suprematista. Este primer ejemplo es el desarrollo, se llama el proyecto de Malevich Tectonics en Londres, que se desarrolló entre 1976 y 1977. El proyecto, esta obra nunca fue construida. Y este es el proyecto del cuarto año en la universidad. Desarrollo del concepto y diseño de un hotel de 14 niveles en el puente de Hungerford, en la ciudad de Londres, el cual cruza el río Támesis. El diseño está inspirado en el suprematismo ruso. Este movimiento artístico que se desarrolló entre 1915 y 1916, orientado al empleo de formas geométricas fundamentales como el cuadrado y el círculo, fundado por el artista ruso-polaco Kazimir Malevich.
Haciendo caso omiso de las reglas, Zaha Hadid realizó el diseño descubriendo en la aparente composición aleatoria de Malevich un método para satisfacer las demandas del hotel. Vean la forma del edificio que está inspirada en una pieza de Malevich, que es la que ven aquí a la izquierda arriba, ¿no? Esa pieza se llama Alpha Architect Dome. La siguiente obra es el Museo del siglo XIX en Londres, no construido. Esto fue realizado, este proyecto, entre 1977 y 1978 y fue su tesis de quinto año. El largo edificio del museo atraviesa diagonalmente la azotea del Hotel Malevich Tectonic que revisamos en el apartado anterior. Después tenemos la ampliación del Parlamento holandés en La Haya, proyecto de 1978-1979, no construido. Tres elementos diseñados por tres arquitectos distintos: Zaha Hadid, Elias Sengelis y Ren Koolhaas. Hadid propuso un bloque rectangular largo y estrecho destinado a oficinas. Paralelo a este, un bloque más pequeño y ancho diseñado por Sengelis. Estos dos bloques ortogonales contrastaban con el aporte de Koolhaas. Hadid realiza una pintura en la que por primera vez representa a través de distintas capas todas las partes interiores de la propuesta y donde se identifican con colores los distintos elementos que la componen. Con esta pintura comienzan sus estudios del color, con Malevich como referencia. Luego viene la residencia del primer ministro irlandés en Dublín, proyecto que se realizó entre 1979 y 1980, no construido tampoco. Aquí confronta demandas opuestas. El desafío es diseñar una casa donde las funciones privadas y públicas puedan coexistir, interactuando cuando sea necesario. Es una composición de dos curvas que se entrecruzan. La primera contiene el dominio privado del primer ministro y su familia, con las salas de recepción y los servicios necesarios para su funcionamiento, y la segunda contiene la casa de huéspedes del Estado. Cada entidad debe tener su propio sentido de la independencia y privacidad. Proyecto Remodelación 59 Eaton Place en Londres, 1981-1982. No construido. Contempla la renovación de una vivienda del siglo XIX de 3 pisos y sótanos. Los requisitos del cliente eran modestos. Quería elegancia y confort. Había adquirido un apartamento sometido a muchos cambios en los últimos años y necesitaba un cierto tratamiento. Las pinturas que representan ese espacio son estimulantes y muestran claramente un sentido arquitectónico y espacial como ningún otro que muchos edificios de las últimas décadas mostrarían. Este es el proyecto Parque de la Villette en París,
1982-1983. No construido. Ya estamos acostumbrados a que estos proyectos de Saja no quedaban en papel. El parque se ubicaría en un terreno baldío al noreste de París de aproximadamente 50 hectáreas, que en el pasado albergó un grupo de mataderos. Allí propuso una serie de jardines móviles elevados que se moverían en órbita. Proyecto DPIC en Hong Kong, China, 1982-1983. No construido. Un complejo residencial y recreativo de lujo que se iba a construir en los altos de las colinas que dominan Hong Kong. Es el primer proyecto en obtener un amplio reconocimiento internacional y es muy ilustrativo de los experimentos formales que caracterizarían su trabajo a lo largo de la carrera. El proyecto ganó el primer premio del concurso internacional, en parte debido a los dibujos y pinturas espectaculares. La propuesta implicaba nivelar parte del sitio y utilizar la piedra extraída para revestir una nueva montaña de granito pulida hecha por el hombre, como ella la llamó. Nunca se ha ejecutado a causa de complicaciones relacionadas con el retorno de Hong Kong a China. Proyecto Grand Buildings, Londres, 1985. No construido. Rediseño de la plaza más famosa de Londres, Trafalgar Square, y de los edificios a su alrededor, con torres que parecen mutar a partir de fragmentos que penetran en la superficie de la plaza en una sola masa sólida. Proyecto Hamburg Docklands en la ciudad de Hamburgo, Alemania. El plan maestro para la reurbanización de la zona del puerto de Hamburgo, con énfasis en el área de Speicher, que es el barrio de almacenes con pilotes de madera más grande del mundo y orgullo de la ciudad. Oh, ahí no dice si fue construido o no. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue construido? La integración del contexto urbano de la ciudad hacia el puerto para capitalizar sus particulares espacios como las vistas y la presencia permanente del agua. Se buscaron nuevas geometrías y zonas para la reurbanización que crearían no solo un nuevo estilo de vida urbana, sino una dinámica completamente nueva dentro del tejido de la ciudad. Y llegamos a la segunda etapa, inicios de la arquitectura deconstructivista. Esta etapa se desarrolla desde 1988 a 1999. Aquí se inicia con el proyecto de Kurfürstendamm 70 en Berlín, Alemania, en 1986. Es un edificio de oficinas en un terreno muy estrecho. Las limitaciones de un sitio con tan poco espacio dieron lugar al diseño de una estructura comprimida, tipo sándwich, no construida. Este es el Iberhausen, Berlín, Alemania, entre 1986 y 1993. Desarrollo de viviendas
de 3 plantas con una torre de 8 pisos revestida de metal en forma de cuña para la Internationale Baustellclub. Este fue uno de los primeros proyectos construidos de Zaha Hadid. Ajá. Proyecto Hafenstraße en Hamburgo, Alemania, 1990. Este tampoco fue realizado. En un conjunto de uso mixto diseñado para ocupar 2 espacios vacíos en una zona de viviendas tradicionales del siglo XIX, de 4 y 5 pisos en Hamburgo, a orillas del río Elba. Pabellón de música y video Groningen, en Países Bajos, 1990. Este también fue construido. Este pequeño y casi olvidado pabellón es uno de los proyectos menos conocidos de Zaha Hadid y que probablemente fue su primer diseño construido. Fue uno de los 5 pabellones que se construyeron para el evento What a Wonderful World, eh, y la música y el video en arquitectura, que se realizó en el verano de 1990 en la ciudad de Groningen. Estación de bomberos Vitra en Weilheim-Rhein, Alemania, 1994. Uno de los primeros construidos y quizás el más famoso de esta segunda etapa de su vida. Diseñado para el complejo industrial de la fábrica de muebles Vitra en Weilheim-Rhein, en Alemania, los planos de hormigón se entrecruzan oblicuamente en el edificio y sirven para darle forma y representan el primer intento de traducción de los fantásticos dibujos conceptuales de Hadid a un espacio funcional real. Hadid demostró por primera vez que sus perspectivas de volúmenes oblicuos, ladeados y agudos podían llegar a ser edificios. Ya no la continuarían llamando la arquitecta de papel. Una vista aérea del edificio. Entramos en la tercera etapa, arquitectura deconstructivista plena. Este periodo se desarrolló entre los años 2000 y 2008. Ya entramos en el siglo XXI, siendo el hecho más destacable de este periodo la concesión del premio Pritzker de arquitectura en el año 2004, convirtiéndose, como ya lo dije, en la primera mujer en obtenerlo. Este premio le fue otorgado principalmente por sus ideas, más que por su obra, que hasta entonces todavía no era muy abundante, pero se incrementó de forma sensible desde entonces. Su cartera de trabajo aumentó considerablemente a partir de este galardón, tanto por los concursos ganados como por los encargos profesionales de que fue objeto. En 1998, Saja ganó el concurso internacional de diseño para el Centro de Arte Contemporáneo de Cincinnati. Esta fue la primera obra de Saja en los Estados Unidos y se convirtió
en otro de sus grandes éxitos. El proyecto de estilo deconstructivista, con apariencia de cajas apiladas de aluminio negro mate y hormigón blanco, seguía la misma línea inicial de fragmentación y abstracción. Este proyecto fue construido, existe. El edificio consta de cuatro características principales. Una, se concibió como una sombra urbana para crear una composición simultáneamente horizontal y vertical, como si la cuadrícula de la ciudad se hubiese curvado hacia arriba, para maximizar el potencial del espacio como vestíbulo público y mediar entre la ciudad y las galerías. Dos, el segundo aspecto es el de la antigravedad, que recuerda a la roca flotante de Magritte. Esta es la tensión que se crea entre los espacios de la galería que parecen tallados en un solo bloque y su ligereza a medida que avanzan sobre el vestíbulo. 3. Los propios espacios expositivos se unen en una especie de rompecabezas tridimensional. Hadid utilizó ese término para ilustrar la compleja disposición de volúmenes de concretos de diferentes tamaños que albergan los espacios de la galería. Las intersecciones de diferentes colores entre los volúmenes y los vacíos entre ellos podrían verse como un rompecabezas tridimensional. La lógica detrás de esta estrategia de organización era simple. Como el arte contemporáneo puede tomar una variedad de formas y tamaños, las galerías de arte contemporáneo deben ser igualmente variadas. Por lo tanto, Hadid diseñó los volúmenes de la galería para variar considerablemente en longitud, altura y condiciones de iluminación. Una solución arquitectónica para prácticamente cualquier contingencia artística. 4. El exterior del edificio presenta una piel animada, una especie de collage de elementos que se entretejen y revelan la actividad y arte en constante cambio, animando así el edificio en su conjunto. El edificio central de BMW, ubicado en Leipzig, Alemania, construido entre el 2001 y 2005, fue el diseño ganador presentado al concurso organizado por esta empresa, BMW, la de los vehículos, para desarrollar un edificio que sería el centro neurálgico del nuevo complejo para la fabricación de los vehículos de la serie 3. Fue una propuesta que transgredía los elementos de una fábrica tradicional, introduciendo un factor de fluidez y velocidad mediante la propia forma del edificio y a través de la reorganización de su línea de producción. Antes de la construcción del edificio central, la fábrica de BMW estaba constituida por tres edificios independientes, cada uno de los cuales desempeñaba un rol en la producción de los vehículos. Estos tres edificios de producción fueron diseñados internamente por el Grupo de Gestión de Instalaciones y Bienes Raíces de la empresa y albergaban por separado
la fabricación de carrocerías en bruto, era un espacio de casi 60.000 metros cuadrados, el taller de pintura, 25.000 metros cuadrados, y el salón de acto final, unos 100.000 metros cuadrados, casi. En el año 2001 se convocó a un concurso para el diseño de un edificio central que funcionara como conexión física de las tres unidades que les acabo de mencionar. También necesitaban albergar los espacios administrativos y de necesidades de los empleados. El diseño de Hadid tomó esta idea de conectividad y la utilizó para desarrollar cada aspecto del nuevo edificio. Sirve como conexión entre los pasos del proceso de montaje y los empleados, diseñado como una serie de niveles y espacios superpuestos e interconectados, desdibuja la separación entre partes del complejo y crea un terreno nivelado para los empleados tanto administrativos, los visitantes y los automóviles. Vean una vista del interior. El Centro de Ciencia Faeno es un museo científico dedicado a atraer a niños y jóvenes al mundo de la física, la biología y la química de manera didáctica. Se encuentra en Wolfsburg, una pequeña ciudad en el centro de Alemania que nació en la década de los 30 para albergar los obreros de lo que sería la Volkswagen. La construcción forma parte de una serie de edificios culturales importantes que se fueron levantando a partir de la década de los 50 con el objetivo de generar suficiente interés mediático y urbano que ayudara a rescatar a la ciudad del limbo industrial en el que estaba sumida, tal como sucedió con el Guggenheim de Bilbao. El edificio tiene una apariencia exterior intencionalmente misteriosa que mueve a la curiosidad y hace que el observador se encuentre con una complejidad y rareza aparente, que sin embargo obedecen a una organización estructural muy específica. Su silueta asemeja un barco de acero y cristal que se despega del suelo, provocando una ilusión de movimiento. Se trata de un volumen pesado y fuertemente horizontal, con aristas agudas muy pronunciadas que parecen levitar sobre el terreno. Vean la dramática geometría del interior. En noviembre del año 2002, el diseño propuesto para el complejo de la ópera de Cantón de Zaha Hadid fue anunciado como ganador, compitiendo con propuestas de arquitectos tan renombrados como el neerlandés String Kulas y el estudio Koop Hillenbouw, con sede en Viena. A principios del 2005 se realizó la ceremonia de colocación de la primera piedra. Es uno de los tres teatros más grandes del país, junto con el Gran Teatro Nacional de China de Pekín y el Gran Teatro de Shanghái. El edificio tiene una superficie de 70.000 metros cuadrados,
Cuenta con dos salas principales: el auditorio de la ópera con capacidad para 1.800 personas, que alberga la última tecnología acústica, y la sala multifunción más pequeña con capacidad para 400 personas. Está diseñada para otros espectáculos artísticos y conciertos. Esta es una vista del interior, de un espacio interior. Cuarta etapa y la última: el parametricismo arquitectónico, desarrollado entre 2009 al 2016, año de la muerte de Hadid. En el año 2008, Hadid desarrolla el concepto de parametricismo, un nuevo paradigma en el que todos los elementos arquitectónicos son paramétricamente maleables, de manera que es posible adaptar unos a otros individualmente y todos juntos al entorno. El parametricismo es una corriente arquitectónica contemporánea que se caracteriza por el uso de software paramétrico para diseñar edificios y estructuras con formas libres y orgánicas. A diferencia de los estilos arquitectónicos tradicionales, que se basan en formas geométricas simples y sistemas constructivos convencionales, como vimos en las dos primeras etapas de Zaha, el parametricismo busca imitar los patrones complejos y las formas irregulares que encontramos en la naturaleza. Podemos decir que este periodo se inicia en 2009 con la publicación del Manifiesto de la Arquitectura Paramétrica, que redacta su principal colaborador, Patrick Schumacher, y se extiende hasta el momento de su fallecimiento en marzo del 2016. Durante este periodo, sus proyectos adquieren una mayor complejidad formal, consecuencia de su madurez profesional y personal. Galaxy Soho es un complejo de edificios situado en Pekín, China, construido entre el 2009 y 2012. Es el primero de los tres edificios diseñados por la arquitecta iraquí británica Zaha Hadid en Pekín, junto con el otro era Wang Jin Soho y el otro proyecto Lisa Soho. Está compuesto por cuatro estructuras principales, unidas entre sí por puentes y plataformas entre los forjados curvos, para crear un entorno fluido que rodea una serie de patios públicos y un cañón central más grande. El diseño paramétrico del edificio se inspiró en los patios chinos clásicos. Zaha Hadid describió la estructura como una reinvención del patio chino clásico que genera una experiencia inmersiva y envolvente en el corazón de Pekín. Con 67 metros de altura, está formado por volúmenes curvilíneos separados que se van conectando a través de pasarelas, generando una óptica panorámica totalmente fluida en su recorrido. El único proyecto residencial de Zaha Hadid en Nueva York, y una de las últimas obras realizadas antes de su fallecimiento, fue el edificio neofuturista de la 520 West en la 28 calle, en la calle 28, también conocido como
Zaha Hadid Building. Está ubicado adyacente al Parque High Line, con el que mantiene una interesante relación. Tiene planta en forma de L y en 11 pisos dispone de 39 apartamentos. Y la fachada presenta motivos geométricos curvilíneos, algo característico en la arquitectura de las últimas etapas de esta arquitecta. Los niveles divididos del diseño definen espacios habitables variados y hacen eco de las múltiples capas de espacio cívico en 28th Street y Highline. Estos niveles diferenciados se expresan dentro de las formas geométricas simples entrelazadas que son usadas individualmente para formar el zigzag de la fachada. Ven el estudio de la articulación de la fachada. La estación ferroviaria Napoli-Afragola es una estación en la línea de alta velocidad Roma-Nápoles, ubicada en el municipio de Afragola, en Nápoles. La idea del proyecto fue que la estación funcionara como una especie de puente público que conectara ambos lados del ferrocarril para reducir las distancias que habría que andar. El puente evitaría que el edificio fuese un elemento de discontinuidad en el paisaje, conectando las dos franjas del parque que recorren los lados de las vías. El salón principal es un amplio atrio luminoso que permite la vista hacia los andenes en la parte inferior y al centro comercial de la estación arriba. El techo de la galería está conformado por una vidriera de más de 5.000 metros cuadrados con elementos que permiten una difusión controlada de la luz solar directa. La estación fue elegida por CNN y por la BBC como uno de los mejores edificios del mundo de 2017. Visa Soho es un rascacielos localizado en el distrito empresarial financiero Lisa, en Pekín. Fue concluido luego del fallecimiento de Zaha Hadid en el 2016. Es el punto de anclaje del nuevo distrito de negocios, centro financiero y transporte de rápido crecimiento entre el centro de la ciudad y el recientemente inaugurado Aeropuerto Internacional de Daesan, al sur de la capital. La torre de 45 pisos y 172.000 metros cuadrados satisface la demanda de las pequeñas y medianas empresas de Pekín de un espacio de oficinas de calidad, flexible y eficiente. La torre divide su volumen en dos mitades contenidas por una sola envoltura de fachada. El espacio que emerge entre estas dos mitades se extiende a toda la altura de la torre, creando el atrio más alto del mundo. Este era un título que ostentaba antes el edificio del Hotel Burj Al Arab en Dubái, con 194 metros de altura, que gira a través del edificio mientras la torre se eleva para realinear los pisos superiores con la carretera de Lisa al norte. Bueno, amigos, esto se terminó. Chao.